Feliz Sakura, yo soy Fergie y sí, al fin regresé al canal después de unas pequeñas vacaciones involuntarias. Y es que como comenté en el último video, pues no tengo mucho tiempo para grabar, estoy volviendo a trabajar todos los días, mis horarios son bastante cruzados. De hecho estoy aquí porque por fortuna, bueno, no por fortuna, no atendí a algunos pacientes y es por eso que el día de hoy me dio chance de grabar. Y yo sé que esto a ustedes no les importa y quizás, tan solo quizás, no sintieron mi ausencia, yo lo sé. Y bueno, el día de hoy les vengo a hablar de unos libros que me dejaron fría. Así que sin más, comencemos. Como vieron en el título de aquí abajo y lo que comenté hace algún momento, hoy les vengo a hablar de algunos libros que me dejaron fría. Y a ver, ¿qué quiero decir con esta expresión de fría? Y es que son novelas o son libros que tenía como muy altas expectativas, pero que no terminaron de cumplirlas, no me terminaron de llenar, o que simplemente yo esperaba algo de esas historias y realmente pues tuve este conflicto de si me gustaron o no me gustaron. No considero que sean malos libros, esto es muy importante, por si alguno de los libros que voy a mencionar son sus favoritos y a ustedes les gustó mucho. No diría que son libros que detesté, pero sí es verdad que tampoco fueron libros que me engancharon. Hay muchísimos libros aquí atrás de los cuales algunos no me han gustado o me han dejado fría. Yo usualmente no suelo hablar de libros que no me gustan, porque un punto en el canal es recomendar novelas que a mí me han gustado para que ustedes las lean, pero decidí también hablar de estas obras que no me han convencido, pues para ver, externar y que el canal sea diferente, pero sobre todo externar mi opinión. Así que sin más, ahora sí, vamos a comenzar. Voy a iniciar con un libro que leí recientemente, y con recientemente me refiero que lo terminé hace creo que la semana pasada, justamente el viernes, y me refiero a Guía del Club de Lectura para Matar Vampiros de Gary Hendricks. Esta es una novela que, a ver, que desde que salió en inglés me la recomendaron, bueno, la recomendaron muchísimo, y una amiga me comentó que según la gente decía que era una novela de terror, que era muy espeluznante y que daba mucho miedo. Yo realmente no sabía qué esperar, pero sabía que iba a abordar el tema de los vampiros por el título, así que decidí animarme. Es una novela entretenida, y a mí las novelas entretenidas, o cuando utilizo el término entretenido, es que son novelas que son cafeteras, o sea que puedo pasarla bien leyéndolos, que va a haber momentos en los cuales me voy a interesar al 100%, como va a haber otros momentos innecesarios. Es una novela que yo catalogo como novelas para señoras, no sin ofender a las señoras, yo ya soy una gran señora. La verdad es que sí me sentí como que ya estuviera leyendo estos libros que van dedicados a las mujeres que según no tienen nada que hacer. Es una novela muy entretenida, en verdad. No es una novela que obviamente no es una historia de terror, lo cual me da un poco de gracia porque, vamos a ver, este es el autor. Y la verdad es que al ver el autor y la nota de autor que había al inicio del libro, yo dije, ok, esta es una novela que me va a asustar. Sinceramente no me asustó. Me recordó en sus momentos a Nosferatu de Joe Hill y a muchas otras obras de Stephen King, que no se parecen en nada, pero me hicieron recordar como pues estas historias. Es una novela que vamos a ver, creo que obviamente no tiene nada, absolutamente nada de macabro. Es una novela que considero que es para principiantes, o está en este bucle, o en este núcleo, mejor dicho, de historias que si tú estás muy acostumbrado a leer cierto género, o quieres comenzar a animarte a leer literatura adulta, creo que este es el libro ideal, porque es una novela que no llega a ser juvenil ni young adult, pero ya está en temas de tema adulto. También es una novela que creo que va dedicado a personas que no leen constantemente y que buscan libros para iniciar a la lectura. Es un libro ideal. A mí en lo personal me dejó muy floja porque son situaciones que yo ya conocía. Es un libro que en muchas ocasiones sentí predecible, creo que desde la primera página. Sin embargo, un punto a favor son los personajes. En su mayoría son personajes femeninos con los cuales pude conectar, y de cierta manera me gustó este mensaje sobre la figura de la mujer, aunque lo sentí forzado. No tanto porque el autor sea un hombre, no, eso es nada que ver, simplemente es que en los momentos que abordaban estas diferencias o esta crítica hacia el papel de la mujer dentro de la sociedad, dentro del matrimonio,
la verdad es que no lo sentía necesario. Aún así, creo que es un libro entretenido y lo recomiendo mucho para personas que quieran irse adentrando poco a poco a la literatura adulta, en especial al tema del suspenso. Otra novela que me dejó bastante frita fue Rosa en el asfalto de Angie Thomas. A ver, yo hablé de este libro en lecturas del mes de enero y como saben, Todo el odio que das fue una de mis mejores lecturas, creo que de hace un año. Es por eso mismo que cuando supe de esta novela quería leerla, porque era la novela más reciente de la autora y la verdad es que Todo el odio que das fue una novela que hasta el día de hoy me sigue sorprendiendo lo mucho que me gustó. Y esta historia me llamó la atención porque era la primera obra de la autora que el protagonista era un hombre y abordaba el tema de la masculinidad y las pandillas. A esas alturas me doy cuenta hacia qué rumbo va a ir Angie Thomas con sus libros. Va a ser una crítica social específicamente hacia las personas de bajos recursos, a las personas negras o afroamericanas o de descendencia afroamericana, y va a abordar estos temas dentro de la literatura juvenil, lo cual me parece excepcional. Sin embargo, a mí me terminó debiendo muchísimo esta crítica o este papel del hombre y esta etiqueta de la masculinidad. ¿Qué significa la masculinidad y cómo los hombres se sienten presionados por cumplir ciertas normas, ciertos estereotipos? Sí es verdad que esta novela abordó muy bien las sensaciones y emociones que siente el personaje principal, porque en verdad pude conectar con ellas. Sin embargo, todas esas emociones, todas estas situaciones pues me terminaron debiendo. Son personajes que al final no conectas con ellos mucho, aunque las situaciones que viven creo que son, son dentro de mi entorno, no tan comunes, pero al menos aquí en México sí es verdad que podemos llegar a conocer personas o situaciones que se asemejen a esta realidad. Creo que es un libro bastante bueno e importante para las adolescencias, pero me terminó debiendo mucho este tema de la masculinidad. Y es que yo esperaba más de esta situación, al igual que el tema de las pandillas, que en ningún momento se abordó, o sea, se abordó, pero no de una manera tan cruda como lo hizo, por ejemplo, en Todo el odio que das, que sí hablaba mucho acerca de este racismo. Aquí realmente se sintió muy liviano, y desconozco si es porque la autora realmente nunca estuvo en una pandilla y no sabe mucho sobre este tema, o simplemente quiso enfocarse en otras situaciones. A mí por eso esto me dejó un poquito fría. Con la siguiente obra, es una novela que a mucha gente le ha gustado y que en verdad yo me hice expectativas enormes, pero simplemente pues no. Aunque fue una lectura que estuvo en mi top de lecturas del año, y me refiero a Los 7 maridos de Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Es una novela que, vamos a ver, desde que se publicó en inglés fue todo un éxito. Por eso la tradujeron muy rápido al español, tardó sus añitos, pero vaya, la tradujeron rápido. Y al igual fue un éxito en ventas cuando se tradujo al español y a muchos otros idiomas. No sabría explicar por qué este libro me dejó muy fría. Y creo que fue porque lo inesperado sucede muy rápido para mí. Vamos a ver. Esto no sé si sea un spoiler o no. No lo voy a decir mejor. Pero es una novela que desde que comenzó me di cuenta quién era el gran amor de la vida de Evelyn. Que al final del día es como el enganche que tiene esta historia. Porque Evelyn se casó tantas veces, quién fue de todos sus maridos el amor de la vida de Evelyn, y sobre todo quién es Evelyn. El hecho de que fuera tan predecible para mí tan pronto hizo que el libro pues ya no fuera tan disfrutable. Por otro lado, sí es verdad que había momentos en los que me enganché muchísimo con la historia y que seguía leyendo y lo devoraba. Creo que Evelyn es un personaje muy bien diseñado, sin embargo no es uno de mis personajes favoritos. Considero que es un personaje que no me encanta, que no me gusta la forma de ser, pero entiendo la funcionalidad del por qué este personaje es así. Creo que la autora cumplió con el objetivo de presentar una obra sobre una mujer que era muy importante, que era una famosa de Hollywood, y cómo es detrás de este mundo despampanante. Creo que la autora cumplió este objetivo. Sin embargo, al igual que el primer libro que mencioné, creo que es de estos libros que si tú estás acostumbrado a cierto género literario y quieres comenzar a leer más adulta, este también es como una iniciación a la literatura adulta, y también
quizás a primeros libros. Es una novela que se lee súper fácil, una novela que se lee enseguida, pero a mí simplemente no me terminó de enganchar como a muchas personas, pero no quita su mérito como una buena lectura. Al menos a mí, como dije, me pareció muy entretenida y por eso entró en mis lecturas favoritas de hace como 2 años. Sin duda, una de las decepciones y de los cuales me río mucho fue Gótico de Silvia Moreno García. Vamos a ver, esta novela también pasó lo mismo que con Evelyn Hugo, la vendieron muchísimo desde que se publicó en inglés. ¿Por qué? Porque es una novela del género gótico que está ambientada en México. El género gótico es un género, desafortunadamente, que mucha gente cree que ya sabe todo de este género, porque es uno de los géneros literarios más viejos dentro de la literatura y que tienen una cierta fórmula. Y Silvia toma todos estos elementos para transportarlos a México. Es todo. México juega un papel fundamental dentro de la historia, por supuesto, pero es más como mercadotecnia, a mi parecer. Porque aquí, a ver, ¿cómo explicarlo? Siento que no era necesario mezclar como una cultura inglesa en México cuando México tiene su cultura, y de hecho pudieron no utilizar un castillo sino una de estas casonas que había antes porque está ambientada en los años 50 y no lo sé. A mí lo que me terminó de decepcionar en este libro fue la protagonista, que se llama Noemí, aquí está, Noemí. Al principio de la novela nos la pintan como una mujer voraz, tenaz, valiente, independiente, que poco a poco se va achicando. Y vamos a ver, esto para unas personas pueden considerar que obviamente al estar en un ambiente bastante lúgubre, bastante tenso, donde hay mucha manipulación y se está cuestionando si lo que ella está viviendo es real o no, podría ser que su personalidad se afloje, pero no. De igual manera, hay muchas cosas que para mí no tienen sentido, principalmente este giro inesperado, que es lo que yo más disfruto del género gótico, amigos y amigas. Ese género inesperado, el saber qué es lo que realmente está pasando, para mí se me hizo una mafofada. O sea, la verdad se me hizo algo ilógico. De hecho, le pregunté a algún amigo que es biólogo, que está estudiando biología, si es posible. Él se empezó a reír. O sea, dice que sí es posible, pero que no tiene mucho sentido. O sea, no. Simplemente creo que sí, este fue uno de los libros que más me ha decepcionado. Sin embargo, también es una historia que tiene sus momentos, ¿vale? O sea, tiene sus momentos, tiene momentos en los que sí te mantiene, pero es una subida y bajada. O sea, al menos para mí, lo cual me parece muy lamentable porque en verdad tenía muchísimas ganas de que este libro me gustara y no fue así. O sea, me agradó, pero ahí se queda. Para casi finalizar, voy a hablar de La historia secreta de Sakura, Amor en vientos de primavera, del universo de Naruto, ilustrado por, o más bien con los personajes de Masashi Kishimoto y con la historia de Tojohito Ozaki. Vamos a ver, hace poco hablé de esta historia en las lecturas del mes y rápidamente, Sakura Haruno es un personaje importante dentro del universo del manga de Naruto, ¿vale? Es un personaje que el propio autor ha dicho que no sabía, ni más bien ni estaba pensado crear a un personaje como Sakura, porque el autor no sabe escribir personajes femeninos, lo cual lo ha dicho porque las mujeres somos complicadas según su versión. Y esta historia la leí porque yo esperaba que modificaran mucho la imagen de Sakura, de una mujer que es muy fuerte físicamente, de una mujer que ha podido hacer muchas cosas por sí sola, que es la aprendiz, por decirlo así, de la presidenta o de la Hokage de la aldea. Y aún así me siguen vendiendo esta historia de Sakura, una mujer que solamente vive para un hombre, que es el que está aquí atrás. Para los que no saben, saben que tengo un cuadro de Sasuke. A ese hombre me refiero. Y además que lo sentí como un fanfic. La verdad fue muy decepcionante estas novelas ligeras. No me gustó. De hecho, yo pensaba que si esta historia me gustaba, conseguir las demás para tener como esta colección. Pero con estos la verdad es que simplemente no. Esto digo ahorita, quizás me anime, pero no. Sinceramente no lo creo. Para finalizar, la historia que en verdad me dejó muy fría y me duele mucho es Eras una vez y otras mentiras, de Andy Weir y Sandra Anderson. Pronuncié horrible los nombres. A ver,
Esta historia está escrita por el mismo autor que escribió El Marciano. Lo que hizo que a mí me llamara mucho la atención, porque es una novela para literatura juvenil y además toma a 3 personajes icónicos de la literatura fantástica e infantil, que son Dorothy, del Mago de Oz, Alicia, del País de las Maravillas, y Wendy, de Peter Pan y Wendy. Yo ya he hablado en un par de ocasiones de esta novela y de lo decepcionante que fue para mí. El primer punto flojo para mí fue que es una novela gráfica. A ver, yo no tengo nada en contra de las novelas gráficas, pero al ver el tamañito del libro, me dije, esto me lo voy a leer en una sentada y no lo voy a disfrutar tanto. Lo segundo es la modificación de los personajes. Yo sé que uno de los objetivos de los retellings o las readaptaciones es tomar a personajes ya existentes de otros autores o autoras y modificar su personalidad e inclusive su físico. Muchos lo han hecho y a unos les ha salido bien. En este caso, siento que las personalidades no tienen sentido para mí. Por ejemplo, Dorothy es la típica niña buena, la inocente, la que no hace nada. Alicia es una niñata, engreída, pesada, y Wendy es como una niña voraz, aventurera, pero también rebelde. Y al final, ninguna de estas 3 logras empatizar con ellas. Mínimos en sus historias originales, al menos con lo que es Dorothy y Wendy, sí es verdad que creas una cierta conexión. Alicia, que es una historia un poquito más complicada. Por otro lado, tenemos 3 universos muy grandes. El País de las Maravillas, Nunca Jamás y Oz. Universos con personajes bastante amplios, bastante icónicos aquí. Lo cual también fue algo que se nota que no supieron, o más bien, digo se nota porque son 2, no supieron cómo adaptarlo, ¿vale? O sea, y es que son muchos personajes y son muchas cosas. El giro inesperado ya lo veía venir y también se me hizo innecesario. La verdad es que me dejó muy fría, pero también muy decepcionada, porque esperaba, en verdad esperaba, que esta historia me fuera a encantar, porque lo tenía todo. Tenía personajes icónicos de la literatura, tenía universos brutalmente icónicos y queridos, tenía todo para funcionar. Incluso, aunque fuese una novela gráfica, lo tenía todo. Se nota, y creo que esto es un punto relativamente favorable a la historia, que toma como las críticas que han hecho los lectores y las lectoras sobre estos libros acerca de sus personajes y modifica esta situación. Pero aún así tampoco logra conectar con los lectores o las lectoras. A mí en verdad me duele mucho porque yo esperaba mucho de esta historia, me dejó muy fría. Según creo que hay una continuación de la cual hasta ahorita no he sabido nada y no sé sinceramente si la vaya a leer. Sinceramente no lo sé, no lo creo. Bueno, chicas y chicos, esto ha sido todo por mi parte. Díganme qué libros los han dejado fríos. Estas historias que no saben si les gustó o no, o los decepcionó, aquí en la cajita de comentarios. Como saben, me pueden encontrar en todas mis redes sociales. Les dejo la frase literaria del día. Yo soy Fergie. Bye bye.